Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark en MP3. Muy buenos días, profesor y compañeros. A nosotros nos correspondió grupo AC Gran Negativos de Crecimiento Exigente y nuestro grupo está conformado por Claudia Valeria Barrero, Yeser Nicolás Sánchez y quien les habla, Paula Andrea Puentes Bravo. ¿Qué es el grupo ASEC? Es un grupo de bacilos o cocobacilos gram negativos no móviles que estos incluyen varios géneros de bacterias exigentes que son poco patógenas y de crecimiento lento. Estos forman parte de la microbiota del tracto respiratorio superior y genitourinario del ser humano y de los animales. Clasificación del grupo ASEC. En esta clasificación tenemos a los géneros de Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Echinella corroens y Klebsiella kingiae. Epidemiología. La mayor parte de las bacterias de este grupo son de la parte de la microbiota de la nasofaringe o de la cavidad oral de los animales y de los seres humanos. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para endocarditis ASEC son las enfermedades preexistentes del corazón, que se encuentran en un 60%, y la mala detención del procedimiento dental previo, que estas se encuentran en un 58%. Haemophilus. Las especies de Haemophilus crecen en agar chocolate y otros medios de cultivo que contienen hemina, que es el factor 10, y NAD, que es el factor 5. Todas las especies, a excepción de Haemophilus ducreyi, requieren del factor 5, lo que las diferencia de Haemophilus influenzae y Haemophilus hemolyticus, que además estas pues requieren del factor 10. El género de Haemophilus presenta una reacción positiva en las pruebas de catalasa y oxidasa. También la producción de hemólisis en agar sangre de caballo o de conejo permite diferenciar a Haemophilus parahemolyticus de Haemophilus parainfluenzae que no la producen. Las especies de Haemophilus crecen en agar chocolate, en agar sangre de caballo y de conejo, y estas se utilizan para la detención de hemólisis en las especies hemolíticas. Haemophilus influenzae. Su clasificación taxonómica es de dominio bacteria, reino Eubacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pasteurelas, familia Pasteurellizae, género Haemophilus, especie Influenzae. Factores de virulencia. Esta especie contiene tres clases principales de antígenos de superficie: el polisacárido capsular, el lipopolisacárido, que daña el epitelio ciliado y hace que las células epiteliales se desprendan, y las proteínas de membrana externa. La virulencia de este microorganismo en la especie humana depende de la formación de la cápsula. Este microorganismo no produce ningún tipo de exotoxina. Cuadro clínico. Estos viven en el tracto respiratorio superior y en general se transmiten por contacto estrecho con una persona infectada. Las partículas en el aire expulsadas cuando una persona infectada tose o estornuda pueden ser inhaladas por otra persona y estas pueden provocarle una infección. Los síntomas son otitis media, que es la infección del oído medio, dificultad para dormir o permanecer dormido, fiebre, supuración de líquido de uno o ambos oídos, pérdida del equilibrio, dificultades auditivas, dolor de oídos y disminución del apetito. También tenemos conjuntivitis y meningitis. Diagnóstico. Los exámenes específicos dependerán de la ubicación de la infección. En algunos casos se puede extraer una muestra de secreción del ojo o el oído, de sangre o líquido encefalorraquídeo, que también en otras situaciones sea posible realizar otros procedimientos que se determinarán a un diagnóstico en función de los síntomas específicos, como lo son radiografías de tórax o de cuello, análisis de sangre, cultivo de la muestra de sangre u otros líquidos corporales. También, si aparecen síntomas de meningitis, se realizará una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para la identificación de la bacteria en una muestra que nos confirma el diagnóstico. Tratamiento. Cuando se detecta la meningitis, esta debe tratarse tan pronto como sea posible y se administra por vía intravenosa un antibiótico que por lo general es la ceftriaxona o cefatoxamina, que estas nos ayudan a evitar el daño cerebral.
Cuando hay otras infecciones de Haemophilus influenzae, también se tratan con diversos antibióticos administrados por vía oral, que estos incluyen la amoxicilina, clavulanato y la acitromicina. Resistencia. Haemophilus influenzae es resistente a antibióticos de primera línea como la ampicilina y cloranfenicol. Haemophilus parainfluenzae. Su taxonomía es de dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurella, familia Pasteurellizae, género Haemophilus y especie Parainfluenzae. Cuadro clínico. Esta se encuentra principalmente en la cavidad oral humana y puede estar presente en la microbiota vaginal normal. Sus principales síntomas son dolores de cabeza, la rigidez de cuello y los vómitos, que suelen ser síntomas producidos por la meningitis. También tenemos la neumonía, que desencadena síntomas como la tos y la dificultad para respirar, y los síntomas de epiglotitis, que suelen ser dolor de garganta, babeo y dificultad para respirar. Diagnóstico. Para diagnosticar la infección se toma una muestra de sangre, pus u otros líquidos corporales, que éstas se envían al laboratorio para realizar un cultivo bacteriano. Si aparecen síntomas de meningitis, los médicos realizan una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Tratamiento. Para su tratamiento se administra un antibiótico como ceftriaxona o cefotoxamina, que también para otras infecciones de Haemophilus se pueden tratar con diversos antibióticos administrados por vía oral, que en estos pues se encuentran la amoxicilina, acitromicina y cefalosporinas. Resistencia. Haemophilus parainfluenzae es más resistente a los antimicrobianos beta-lactámicos. Haemophilus hemolyticus es una especie de bacteria gram negativa, generalmente no es patógena. Sin embargo, han habido casos de Haemophilus hemolyticus que causan endocarditis. Su clasificación taxonómica es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, familia Pasteurella, género Haemophilus y especie Hemolyticus. Cuadro clínico. Sus signos y síntomas son septicemia, meningitis y endocarditis. Diagnóstico. El diagnóstico de las infecciones por Haemophilus se establece a partir del hemocultivo y el cultivo de los líquidos corporales. Las cepas involucradas en un cuadro generalizado deben ser serotipificadas y los cultivos pueden ser en agar chocolate y medio de Fields. Tratamiento. Para su tratamiento, este depende de la naturaleza y la ubicación de la infección, pero para los cuadros invasivos se usan beta-lactámicos inhibidores de la beta-lactamasa, fluoroquinolas y cefalosporinas de segunda y primera generación. Resistencia. Haemophilus hemolyticus es resistente a la ampicilina. Haemophilus parahemolyticus. Su clasificación taxonómica es de dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, familia Pasteurella, género Haemophilus, especie Parahemolyticus. Cuadro clínico. Sus signos y síntomas son infecciones oportunistas, septicemia, meningitis y endocarditis. Tratamiento. Para su tratamiento se utilizan cefalosporinas de amplio espectro, acitromicina o fluoroquinolonas. Resistencia. Algunas cepas de Haemophilus parahemolyticus son resistentes a ampicilina. Haemophilus aegyptius. Su clasificación taxonómica es de dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, familia Pasteurella, género Haemophilus, especie Aegyptius. Factores de virulencia. Sus principales factores de virulencia son cápsula, adherencia por fimbrias y otras estructuras, proteínas de la membrana externa y liposacáridos. Cuadro clínico. Sus principales signos y síntomas están asociados con conjuntivitis,
contagiosa aguda, principalmente en niños pequeños, y también puede presentar fiebre purpúrica brasileña. Diagnóstico. Para su diagnóstico se hacen pruebas bioquímicas igual que para Haemophilus influenzae. Esta da positivo para oxidasa, catalasa, glucosa, silosa y nitrato y negativo para hemólisis. Haemophilus ducreyi. Su clasificación taxonómica es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Haemophilus y especie Haemophilus ducreyi. Factores de virulencia. Los únicos factores de virulencia conocidos para esta bacteria son la endotoxina o lipopolisacárido y el recientemente reportado que es la resistencia a los anticuerpos del suero normal y al complemento. Cuadro clínico. Haemophilus ducreyi es un cocobacilo gram negativo causante del chancroide, que es una enfermedad de transmisión sexual caracterizada por llagas dolorosas en los genitales. Este tiene una base eritematosa que se transforma en una ulceración dolorosa con linfadenopatía asociada. La lesión clínica comienza por una pápula eritematosa a los 4 a 7 días del contagio, que progresa hacia una lesión pustular que cuando se rompe a los 2 o 3 días genera una úlcera dolorosa de mal aspecto con bordes poco definidos, con una base granulomatosa y exudado purulento. En los hombres se suele presentar en el prepucio y en las mujeres en la vulva, cervix, útero o área perineal. Diagnóstico. Se realiza prueba de ácidos nucleicos, ya que es excelente para demostrar Haemophilus ducreyi en material clínico. No necesita medio de transporte y tiene mayores rasgos de positividad en el medio de cultivo. Pocos laboratorios la tienen implementada para el diagnóstico del chancroide. También se realiza la reacción en cadena de la polimerasa, que es un método de diagnóstico de elección, ya que es una prueba rápida, sensible y superior a las demás. Para tratar este microorganismo se usan antibióticos de primera línea como la ceftriaxona, que es una dosis única intramuscular de 250 miligramos, y la respuesta generalmente es buena. Otra alternativa es la acitromicina, que también es de dosis única de 1 gramo, que es igual de eficiente. También se usan antibióticos de segunda línea como el ciprofloxacino, que son 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días, o eritromicina 500 miligramos cada 6 a 8 horas durante 7 días. Este microorganismo presenta resistencia a la ceftriaxona, ampicilina y acitromicina y presenta una sensibilidad al cloranfenicol. Agregatibacter spp. Este género requiere de medios enriquecidos. Algunas cepas como Agregatibacter aprophilus y Agregatibacter segnis requieren factor 5, pero ninguna requiere de factor 10. Y este género es catalasa y oxidasa negativo. Agregatibacter actinomycetemcomitans. Su clasificación taxonómica es reino bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Agregatibacter y especie Agregatibacter actinomycetemcomitans. Factores de virulencia. Presenta fimbrias, vesículas, produce un material amorfo extracelular proteico que le permite adherirse a las células huésped, siendo esta adherencia el primer paso de todo proceso infeccioso. También produce leucotoxina, que tiene una actividad citoletal en polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos, penetrando y formando poros transmembranosos que producen pérdidas de potasio intracelular con un resultado fatal para la célula. También produce toxina de distensión citoletal o CDT, que ésta inhibe la progresión del ciclo celular en G2, llevando a una apoptosis celular. También puede inhibir la proliferación de linfocitos CD4, impidiendo una respuesta adecuada del sistema inmune. Toxina, que causa reabsorción ósea,
activando macrófagos para que al estimularlos produzcan interleuquinas 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, mediadores de la inflamación y reabsorción ósea. Proteínas unidas a los receptores Fc. Esta región Fc de la inmunoglobulina se une a una proteína de superficie de la bacteria, haciendo que el complemento no cumpla su función citoletal ni se lleve una adecuada opsonización para la fagocitosis. También produce citotoxinas que inhiben la proliferación de fibroblastos y la capacidad del huésped de sintetizar colágeno para la recuperación de los tejidos. Y por último, produce epiteliotoxinas, que estas destruyen hemidesmosomas de la unión intercelular, siendo un mecanismo de invasión y profundización de la infección. Cuadro clínico. Es parte de la microbiota de la cavidad oral, es un patógeno oportunista que ha sido aislado principalmente en muestras de sangre, abscesos y tejidos de pacientes con actinomicosis, endocarditis infecciosas o absceso cerebral y hepático, siendo en algunos casos causante predominante en estas patologías. Es el principal agente etiológico de formas agresivas de periodontitis. La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio que se produce en los tejidos circundantes de los dientes como respuesta a una acumulación de bacterias en la placa dental sobre los dientes. El diagnóstico se hace mediante examen clínico periodontal y examen radiológico. Para el tratamiento se usan antibióticos como penicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas, doxiciclina, metronidazol, clindamicina y macrólidos. El 30% de las cepas de este microorganismo son resistentes a penicilina. El 82% de las cepas portan el gen TET-B que da resistencia a tetraciclinas. Y la actividad de los macrólidos es variable, con prevalencias de resistencias que oscilan entre el 18% de claritromicina y el 90% de espiramicina. Agregatibacter aprophilus. La clasificación taxonómica es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Agregatibacter y especie Agregatibacter aprophilus. Factores de virulencia. Estos se dividen en 3 grupos. Los que promueven la colonización, que son las adhesinas, invasinas, bacteriocinas y la resistencia antibiótica. El siguiente grupo es los que interfieren en la respuesta inmune, que son las leucotoxinas, los lipopolisacáridos y los inhibidores de quimiotaxis. Y por último, los que destruyen el tejido, que son las citotoxinas, la colagenasa y las proteínas de choque térmico. Cuadro clínico. Se ha aislado de sangre, líquido cefalorraquídeo, peritoneo, pleura y heridas e infecciones de la mandíbula. Es un patógeno oportunista ocasionalmente implicado en endocarditis subaguda, en abscesos cerebrales, sinusitis, artritis y osteomelitis que a menudo son causadas por tratamientos dentales que provocan una ruptura de la barrera de la mucosa oral y una bacteremia temporal. Tratamiento. Es susceptible a la colistina y el tratamiento alternativo es con doxiciclina. El microorganismo presenta resistencia a la vancomicina. Agregatibacter segnis. Su clasificación taxonómica es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Agregatibacter y especie Agregatibacter segnis. Factores de virulencia. Este microorganismo también contiene factores de virulencia que se dividen en 3 grupos, que son los que promueven la colonización, que son las adhesinas, invasinas, bacteriocinas y la resistencia antibiótica. El grupo que interviene en la respuesta inmune, que es la leucotoxina, los lipopolisacáridos y los inhibidores de quimiotaxis. Y por último, el grupo que destruye el tejido, que son citotoxinas, colagenasa, proteínas de choque térmico, como el microorganismo anterior.
Este microorganismo es infrecuente en la orofaringe y es una causa rara de endocarditis y de bacteremia. Los microorganismos del género Cardiobacterium spp son bacterias anaerobias facultativas, es decir, que pueden desarrollarse en un medio sin oxígeno. Además de esto, para su desarrollo en agar sangre, estos requieren una concentración del 5 al 10% de dióxido de carbono. También se requiere en el medio una humedad incrementada. Las colonias en agar sangre o en agar chocolate, después de 48 a 72 horas de incubación, suelen ser muy pequeñas, aproximadamente 10 milímetros. Además de esto, son lisas, brillantes y un poco opacas. El género Cardiobacterium se aísla principalmente de hemocultivos y aquí crecen lentamente. Para la primera especie de este género, vamos a ver la Cardiobacterium hominis, que es perteneciente al dominio bacteria, filo Protobacteria, clase Gamma Proteobacteria. El orden es Cardiobacteriales, la familia es Cardiobacteriaceae, el género es Cardiobacterium y pues la especie es Cardiobacterium hominis. Para esto encontramos los factores de virulencia que pueden ser productores de fibrilina que impiden el acceso a los neutrófilos, inmunoglobulinas y presenta un sistema de complemento. Para el cuadro clínico vamos a tener que, si no se maneja de manera adecuada, producirá una bacteremia y en un caso más extremo podemos llegar a tener endocarditis. En el caso del diagnóstico, como lo habíamos hablado anteriormente, vamos a realizar un cultivo en agar sangre. Si se encuentra presencia de este microorganismo en el agar, procederemos a hacer una punción en la columna vertebral para extraer líquido cefalorraquídeo. Para el tratamiento vamos a usar cefataxima, vancomicina y ceftriaxona. En la resistencia vamos a tener que este microorganismo presenta resistencia para clindamicina y metronidazol. Continuando con las especies del género Cardiobacterium, tenemos Cardiobacterium valvarium, que esta es perteneciente al dominio bacteria, filo Proteobacteria, pertenece a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Cardiobacteriales, la familia Cardiobacteriaceae, el género, pues como ya sabemos, Cardiobacterium, y la especie Cardiobacterium valvarium. En los factores de virulencia tenemos leucotoxina, que estas son citotoxinas que se encargan de generar y destruir las leucocitos. Y en el cuadro clínico vamos a tener que se presenta una cardiopatía congénita, que esta es una anormalidad del corazón, la cual se desarrolla antes del nacimiento. Para el diagnóstico vamos a realizar hemocultivo y pruebas serológicas. E igualmente para el tratamiento vamos a tratar estos microorganismos con penicilina y amoxicilina. Cabe resaltar que este microorganismo presenta resistencia a la eritromicina y clindamicina. Continuamos con Eikenella corrodens. Este género tiene microorganismos que son anaerobios facultativos, es decir, que no necesitan oxígeno en su medio, pero sí son capnófilas, es decir, que necesitan dióxido de carbono para su desarrollo. Se necesita un medio selectivo conteniendo clindamicina para su correcto aislamiento de muestras que contienen microbiota sana. No es hemolítico y para pruebas bioquímicas vamos a tener oxidasa positiva y catalasa negativa. Para el cuadro clínico vamos a presentar flora normal en la cavidad oral, las vías respiratorias superiores, además que el intestino y el tracto urinario. Si se dan complicaciones vamos a tener que se presentan osteomielitis, meningitis, artritis infecciosa postquirúrgicas, infección pulmonar, endocarditis, como lo hemos visto en algunos de los géneros y especies anteriores, y por último infección intraabdominal, en general infecciones oportunistas. Y por último tenemos a la especie Kingella kingae, que quiere decir que no requiere de oxígeno para su desarrollo. Podemos tener un crecimiento y un desarrollo en agar sangre, agar chocolate y agar de Treyer-Martin. Además, en medios que contienen clindamicina o vancomicina. Cabe recalcar que para el agar sangre se produce una débil beta-hemólisis, que en muchas ocasiones se observa solo cuando se retira la colonia. Para la clasificación taxonómica de esta especie tenemos que pertenece al dominio bacteria, al filio Protobacteria, la clase es beta Proteobacteria, el orden es Neiseriales, la familia es Neiseriaceae, el género es Kingella y pues la especie es
Shigella kingae. Para los factores de virulencia de este microorganismo tenemos que presentan filis, además de citotoxina RTX. Este microorganismo presenta un cuadro clínico dando infecciones óseas como puede ser artritis septicémica, osteomielitis, además de endocarditis y posible bacteremia. Para un tratamiento de Shigella kingae vamos a utilizar cefalosporinas. Para esta especie vamos a tener que presentar una resistencia a la penicilina G y a la clindamicina.